reason why he got sick. Bueno, la razón por la cual él se enfermó, Because in Louisiana, porque en Luisiana we eat things that most people step on. nosotros comemos muchas cosas que la mayoría de las personas las pisotean. There's a lot of things in my heart. My heart is so full. My spirit's so full. I got so many things to say, I don't know where to start. Mi corazón está tan lleno de gozo y tengo tantas cosas que le quiero decir que no sé por dónde empezar. But on a comic, you know, y'all going out preaching. I bet you preach in Spanish, amen? Pero Okay. para ustedes When you todos preach in predican Spanish, en but español. you ought to have I'm not giving you time. I know. No, I can't help it. I know, Help it. Él está tan acelerado que no me quiere dar chance ni a traducir. When you go out, bring yourself one of those yard signs. Cuando ustedes vayan a predicar por la calle, lleven esos letreros que se ponen en los patios Because the gringo, para los gringos. he can read the sign in Él English. puede leer, well, we have English signs and Spanish signs. Okay. Now you got to get more English. You got to get more gringos. Why? Tienes que buscar más gringos para la iglesia. ¿Por qué? Because you could have español, Porque pueden a tener gringo, español español, y los and a gringos con gringo. español. Entonces pueden tener en los bancos un gringo, un latino, un gringo, un latino. No interpretation. Y así no se interpreta más. All you got to do is whisper. Nada más que lo que tienen que ellos se van a hablar unos a los otros y decirse cosas. Before I get started, let me pray. Amen. Antes que empecemos quiero orar. Father, I thank you in the name of Jesus Christ for this opportunity to deliver the gospel to my friends and my brothers and my sisters. I thank you for that. I pray, God, that the Holy Ghost of God will show up, minister to our hearts, may fill and permeate even the walls of this building, that we might understand what it means to be a Christian, that we might understand what it means to be a child and son of God. And we thank you for all of that in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Well, before I get started in the preaching, I'm going to preach to you about being a servant of God. Not just a son of God, but you want to be a servant of God as well. Antes que empiece a predicarles, quiero primero que nada decirle otra cosa, pero le voy a predicar esta mañana de cómo ser un siervo de Dios, no solamente un hijo de Dios, pero un siervo. You heard the missionary earlier ¿Oyeron al misionero esta mañana? about something that happened to him Algo que le ocurrió a él while he was on the field. mientras él estaba en el campo. I've taken several missionary trips. Yo he tomado varios viajes misioneros también. At the first trip I took was just got saved. I got saved January 23rd, 1977. Yo fui salvo enero de 1977 y tomé mi primer viaje misionero. I was a welder. I was working for Stone and Webster Atlantic Corporation in Algeria. Yo era un soldador y estaba trabajando en Algeria en una compañía de estructura. Later on, I went to school at Pensacola Bible Institute. Después de eso fui al colegio bíblico de Pensacola. And I met a good friend of mine, Paul Garcia, Y ahí, Brother George's brother. y ahí conocí a un buen amigo, el hermano Paul García. I don't know how the occasion arose, Yo no sé cómo fue que surgió la ocasión, but him and I pero él y yo and some other men, y otros hombres we went to Nairobi, Kenya. fuimos a Kenia, en la ciudad de Nairobi. Paul, what year was that? My wife was probably better. 20, 2012? En 2012, About in 2012. como en el 2012. Well, we were going to schools and giving out gospel tracts and preaching. Y estábamos predicando a través de los colegios y repartiendo tratados. Earlier, I went with a man by the name of Billy Eubanks. Más un tiempo antes de eso, yo había ido
con Bill Eubanks. Really, Brother Eubanks introduced El hermano Eubanks fue el que nos introdujo the Bible-believing, King James Bible-believing crowd a lo que era el grupo creyente en la Biblia Rey Jaime ahí en esa zona, about the availability of Africa and missionary y de work. cómo había un gran campo misionero en África. I was there with him, Yo estaba ahí con él and without exaggeration, y sin exagerarles, there were thousands había miles of kids, children, de niños getting saved. que se estaban salvando, recibiendo a Cristo. Billy Eubanks had an unusual ability El hermano Bill Eubanks tenía una habilidad extraordinaria of convincing the principal of the school de convencer a los principales de las escuelas to close the school que cerraran el colegio and bring all the children outside. y que sacaran a los niños afuera al patio. Sometimes there was 100, Hay veces que habían 100, sometimes there was 1,000, hay veces que habían 1000 and many children got saved. y muchos niños recibieron a Cristo. For the time that I spent with him, Para el tiempo que yo pasé con él, no exaggeration, I estimate sin exagerarle, yo les tengo de estimado in a 2-year period, En week period, en un periodo de 2 semanas, roughly 25, maybe 3,000 children como 2.500 a 3.000 niños received Christ as their Savior. recibieron a Cristo como su Salvador. All children, Todos niños. none over the age of 17. Ninguno más viejo de 17 años. So Paul and I, later on, Y entonces el hermano Paul y yo después, en otro tiempo, decided that we would go. decidimos de ir. And we were doing the very same thing. Y estábamos haciendo la misma cosa. But in the process, Pero en el proceso we were giving out gospel tracts. estábamos repartiendo tratados. And one of those gospel tracts, Jack Chick, his gospel tract. Y nosotros estábamos repartiendo los tratados de Chick, que son los libritos de muñequitos. The title of the tract was Y el título de este tratado en específico que estábamos pasando Allah had no son. es un tratado que dice que Alá no tiene hijo. We didn't know it, Nosotros no lo sabíamos, but we were looking for a fight, pero estábamos buscando una pelea, just like George. igualito que el hermano Jorge esta mañana. And we got beat up like George. Igual como a Jorge nos entraron a piñazos. It was a great experience because it depended upon faith. Fue una gran experiencia para los dos porque todo se basaba en fe. They arrested us Nos arrestaron and put us in jail for maybe a night. y nos metieron en la cárcel como por una noche. The next morning we made bond. La próxima mañana pues I had- salimos con fianza. I had to have confirmation on some of the things I'm saying because I forgot them. Yo tengo que mirar al hermano Paul para que me diga, me recuerde porque se me olvida un poco las cosas. Okay. So we thought that it would be a simple thing. So, nosotros pensamos, bueno, es algo sencillo. We went to the American, Embassy, what do they call it? The consulate? al consulado, fuimos consulate. Yeah, for America. We thought we'd they took our passports Porque primero que nada, cuando nos arrestaron, nos quitaron el pasaporte. when they arrested us. Cuando nos arrestaron, So we couldn't leave the country. para así no podernos ir del país. Now the American consulate said he could not do anything. Y entonces fuimos al consulado americano para ver si nos podía resolver el pasaporte y él dijo que no podía hacer nada. God bless America. Dios bendiga a América. So I contacted my wife, Y who entonces is now deceased, but she was at the time, my wife Diane. yo llamé a mi esposa Diana, que falleció hace unos años para atrás. So I don't know how it all transpired. No me acuerdo cómo todo se desenvolvió. We had 2 lawyers. Teníamos 2 abogados.
One was proficient in constitutional law. Uno era experto en la ley constitucional. The other one El otro was blind. era ciego. Really? De verdad, era ciego. So the blind man Así que el ciego would tell the smart man le decía al otro, el inteligente, what to say, qué decir, and he was very eloquent, y él era bien elocuente. so he would deliver the message Entonces él era el que decía el mensaje. in our defense. And you were? In our defense. Para defendernos. But in the meantime, Pero durante ese tiempo they would only give us a certain amount of time in our trial. nos daban cierta cantidad de tiempo limitada Well, we had a trial. en el juicio. Tuvimos un juicio. We didn't know it then, En ese momento no sabíamos algo, but the judge, pero el juez, a lady, una mujer, her daughter su hija, was going to school estaba yendo al colegio in Jerry Falwell's in America. en América, en los Estados Unidos, en la Universidad de Jerry Falwell. We didn't know it, Nosotros no lo sabíamos, but to give you a legal expression, pero para darles a ustedes una expresión legal, the fix was in. todo el juicio estaba ya arreglado, But because of the docket, we could only get an hour a day. pero simplemente porque había tantos juicios que nos daban solamente una hora para oír nuestro caso. And our residence was in the Baptist staging area. Y en donde nosotros vivíamos, en donde nosotros nos tenían guardados ahí, era en una área que estaba preparado para los bautistas. Where the Baptists go to send missionaries out. Era una, como si fuera una casa de huéspedes que era para donde los misioneros iban, y entonces de ahí los llevaban a diferentes zonas de campo. So every day we had to be transported from the staging area to the courtroom. Entonces todos los días nos llevaban de ahí, de esa casa de huéspedes, a la corte. We were transported by the military. Nos llevaban los militares. We were placed in the back of a truck Nos montaban atrás de un camión with military men around us, con hombres militares sentados alrededor de nosotros, with rifles, con rifles, because the Muslims, porque los musulmanes they had signs tenían letreros say, behead the infidels. que le cortaran la cabeza a los infieles. Me and Paul were the infidels. Y yo y Paul éramos los infieles. So that went on for a while, Y eso pasó por un tiempo. and it's much too long to give you the intricate details. Y es un cuento muy largo porque fueron semanas que estuvimos ahí, que la historia, la historia es muy larga, y por eso no le puedo dar todos los detalles pequeños. No, just one thing, and Pero I'll una close cosa and que I'll sí, get to the preaching. que le quiero decir antes de terminar el cuento, y entonces empezamos con la predicación. All during the trial, Durante todo ese juicio, we were sitting over here. nosotros estábamos sentados aquí a esta parte, The district attorney was over y el here. fiscal estaba a este otro lado, Of course, the judge was up there. y el juez estaba enfrente. And all the while trial is going on, Y todo el tiempo que está pasando el procedimiento de la corte, Paul was doing two things. el hermano Pablo estaba haciendo, was Paul re- estaba haciendo he was- dos cosas. He was praying Uno de ellos estaba orando and reading the Bible. y leyendo la Biblia. And the district attorney Y el fiscal got so upset about that, se enojó de tal manera he told the judge que le dijo al juez to tell him to stop praying. que le dijera que parara, que le dijo al juez que le dijera a Paul que parara de orar. Yeah. So, in the final analysis,
Y en el análisis final we got found guilty nos encontraron culpables of exciting a riot. de comenzando un tumulto. That was the charge. Ese fue el cargo que nos pusieron. The charge came about Ese cargo nos lo pusieron as a result of one of the tracts como un resultado de ese tratado that said Allah had no son, que decía Alá no tenía hijo. got in the hands of a Muslim child, Se lo dimos a un niño musulmán and she gave it to the imam, y esa niña le dio ese tratado a el imam, que es como pastor general, and they had a massive riot. y entonces tuvieron un tumulto grandísimo. And they threatened to burn down a 3-generation Baptist church. Y ellos estaban hasta amenazando de quemar una iglesia bautista que había ya sobrevivido 3 generaciones. The prosecution's charge El cargo del fiscal, was that we insulted Allah. el cargo del fiscal era de que habíamos insultado a Alá. Our defense was Nuestra defensa era: that does not give them the right to riot. que eso no le da a ellos el derecho de crear un tumulto, Because the Quran, porque el Corán, if you have ever read the si Quran, lo has leído alguna vez, it says that Jesus Christ was not the Son of God. que Jesucristo no era el Hijo de Dios, He did not die. que Él no murió, He did not raise from the dead. que Él no resucitó de los muertos. And our defense was Y nuestra defensa fue that does not give us que eso no nos da a nosotros to riot against the Muslim. el derecho de tener un tumulto en contra de los musulmanes. What's good for the goose is good for the Así gander. que lo que le conviene a uno, le conviene al otro. Okay. Eventually, Bueno, y eventualmente we got found not guilty. nos encontraron no culpables. At one point, En un punto there was a great crowd outside. había un grupo muy grande afuera. They had to dispense them with tear gas. Tuvieron que tirarle hasta bombas de gas de lágrimas para sacarlos. They would have killed us if they had gotten hold of us. Si nos hubieran podido encontrar solo sin la protección de los militares, nos hubieran matado. We could have gotten out, No hubiéramos habido escapado without a trial. sin un juicio. The American embassy La embajada americana said that they could take us over to Mozambique, dijo que nos podían transportar a Mozambique, give us new passports, nos daban pasaportes nuevos and fly out. y de ahí salíamos. But Pero if we did that, si hacíamos eso, there were 2 local black pastors habían 2 pastores That- locales ahí that were charged with us. que también los habían arrestado junto con nosotros. And had we done that, Y si hubiéramos escapado de esa forma, they positively would have looked guilty. positivamente entonces hubieran encontrado a esos 2 pastores culpables. So we decided to do what most people don't do. Y yo y Paul decidimos de hacer lo que la mayoría de las personas no hacen. We decided to trust God. Nos quedamos ahí a confiar en Dios. And we got found not guilty. Y nos encontraron inocentes. That was Amen. good. Amén. Fue muy bueno eso. Psalm 86, verse 2. Vamos al Salmos capítulo 86. Salmos 86, versículo 2. I'm an evangelist, Yo soy un evangelista, but there is very little evangelizing going on in America. pero hoy por hoy se está evangelizando muy poco en América. If I was to label myself, Si yo tuviera que ponerme un título,
I would call myself a revivalist. Yo me llamaría un reavivimiento. There's a great difference between the two, Hay una diferencia muy grande entre los dos, but the revivalist is needed pero la persona que trae adelante un avivamiento es So muy that- necesario so that you para que tú can go out on the streets puedas salir a las calles and street preach y predicar and be the evangelist. y ser el evangelista. That's what you're doing. Eso es lo que tú estás You're haciendo. evangelizing Tú estás evangelizando when you street preach. cuando tú predicas en las calles. I am here to exhort you Yo estoy aquí para exhortarles on to keep in the fight. de mantenerse en la pelea. The Bible says this in several occasions. I've taken about 5 things that the Bible, what God has said about a particular man. Y esto son 5 cosas que Dios ha dicho sobre un hombre en particular. And that man is David. Y ese hombre es David. Now, I'm going to read all 5 of them, and I'll take my time, Ahora and yo- we'll preach on those subjects in a minute. Ahora yo voy a leer esos 5. God says this about David. Dios dice esto de David. God delivered David from his enemies. Dios protegió a David de sus enemigos. He brought David's soul out of trouble. Le sacó el alma de problemas a David. God spake to David in the morning. Dios le habló a David en la mañana. God showed David the right way. Dios le enseñó a David el camino correcto. God taught him how to do the will of God. Dios le enseñó a David cómo hacer la voluntad de Dios. And because of that, Y por esa causa, David, David, in the book of Psalms, en el libro de Salmos, he pronounces himself to be a servant of God. él se pronuncia a ser un siervo de Dios. That's what I said in the beginning of the message. Eso fue lo que dije al comienzo de este mensaje. You become a son of God Tú te conviertes en un hijo de Dios by faith in the word of God. por fe en la palabra de Dios. You become a servant of God Te conviertes un siervo de Dios by being obedient to your new father. siendo obediente a tu nuevo padre. In the book of James says something and I've taken and kind of twisted it just a little bit. En el libro de Santiago, Santiago dice algo que yo lo he cambiado un poquito. And that is, show me your love for God without works, Y eso es, enséñame tu amor para con Dios sin obras, and I will show you my love for God by my works. y yo te voy a enseñar mi amor de Dios por mis obras. One of the things that motivated David to be the man that he was, Una de las cosas que motivó a David para ser el hombre que él era, he didn't forget the things that God did for him. él no se olvidó de las cosas que Dios hizo por él. All the things that I read about what David did, what God did for David, Todas las cosas que yo he leído que Dios hizo por David, God has done much more for you. Dios ha hecho mucho más para ti. And one of the things that he has done for you that he did not do for David, Y una de las cosas que hizo por ti, que nunca le hizo por David, is found in 1 Peter 1:18. está en el libro de Primero de Pedro 1:18. You can go there if you like. 1 Peter 1:18. Vayan a You can read it. Vayan a Primero de Pedro. It says, "For as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, but with the precious blood of Jesus Christ." That was not done for David. Ahí versículo 18 de primero de Pedro capítulo 1, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo. You have more reason Tú tienes más razón to be a servant of God para ser siervo de Dios than the great King David. que el gran rey David.
The Bible says in the book of Romans that you were sold La Biblia dice en el libro de Romanos que fuiste vendido, under sin. que tú has sido vendido hacia el pecado. I don't know if you know anything about a pawnbroker. No sé si ustedes conocen algo de lo que es una persona, un hombre de una casa de empeños. Having come out of a criminal element myself, Habiendo salido de un elemento criminal como yo fui, I had the occasion to use a pawnbroker on many occasions. yo usé una casa de empeño en varias ocasiones. Either what I had or what I stole. Era de cosas que tenía o cosas que me había robado. But here's the principle Pero aquí with a está, pawnbroker. pero aquí está el principio de lo que es una casa de empeños. You go and you give him something. Tú vas ahí y tú le das algo. Let's say maybe it's worth $100. Vamos a decir que este reloj vale $100. Okay? When you come back to get it, Cuando tú vienes a recogerlo, you sold it to him. It's his now. tú se lo vendiste a Because él. you sold it to him. Ahora es de él. Okay? Now when I come back to get it, Ahora cuando vengo a recogerlo, the word is I redeem it. la palabra es que yo I redeem it back. lo redimo. Okay? You know what I'm saying? ¿Me entiendes? Como que yo lo compro de nuevo. You were sold under sin. Tú fuiste vendido a el pecado. You belonged to the devil. Tú eras propiedad del diablo. You were his. Tú eras de él. You had to be bought back. Tú tuviste que ser comprado de nuevo. If I wanted my watch back, Si yo quiero a mi reloj para atrás, I had to pay more for it than he gave me. yo tenía que pagar más de lo que él me dio por él cuando me lo compró. You were sold under sin because the devil put something in front of you and you took it and he bought you. Y tú fuiste vendido al pecado porque el diablo te puso algo en tus manos y tú lo recibiste y él con eso te compró. And you were bought back, you were redeemed, Y entonces fuiste redimido, not with silver and gold, no con plata y oro, but with the precious blood pero of the Son of God. con la sangre preciosa del Hijo de Dios. And now you belong to him, Y ahora tú eres de él. and I belong to him, and he belongs to me, as the song Y says. yo soy de él y él es de mí, como dice la canción. The devil bought you, but El diablo te compró, pero Christ bought you back. Cristo Amen. te compró para atrás. And now, Y ahora, the man that called himself a servant of God, y el hombre que fue llamado siervo de Dios, he said he was a servant. dijo que era un siervo. And being bought back, you and I being bought back, Y porque nosotros fuimos redimidos, this is what the man said esto es lo que el hombre dijo, that wrote it, que escribió esto, that called himself a servant. que se llamaba, He was bought back. que se llamó él mismo hijo, siervo de Dios. The Apostle Paul, Él compró el apóstol Pablo, just like you were bought back, igual como tú fuiste comprado, he says this. dice esto. Now, Ahora, because I owe God so much, porque le debo a Dios tanto, I think that's in Romans 10:8, somewhere around there. He said the Bible says that we are debtors. ahí debtors. está por ahí por el libro de Romanos 10, We- que dice que somos endeudados. We owe. Nosotros le debemos. We owe God. Nosotros le debemos a Dios algo. He bought us. Él nos compró We now belong to him. y ahora somos de Él. And the man said this. Y el hombre dijo esto. He said, because now that God brought me back, Ahora porque Dios me trajo de nuevo para atrás, the life that I now live, la vida que yo I ahora live by the vivo, faith of the Son of God, la vivo por la fe del Hijo de Dios, who loved me que me amó and gave his life for y me. dio su vida por mí. You see, the Bible says you are not your own.
Tú ves, la Biblia dice que tú no eres de sí mismo. You were bought with a price. Tú fuiste comprado por precio. Therefore, glorify God in your body, Así que glorifica a Dios en tu cuerpo, which is your reasonable service. que es tu servicio razonable. It's not above what you're supposed to be doing. No es por encima de lo que tienes que estar haciendo. You may not know it, Tú a lo mejor no lo sabes, but when you received Him as your pero Savior, cuando tú lo recibiste como tu Salvador, you also received Him as your Lord. tú también lo recibiste como tu Señor. You know what lordship ¿Tú is? sabes lo que es ser siervo de un Señor? Lordship means that somebody's running your life. Eso quiere decir que esa persona está corriendo tu vida. You know, there's nothing wrong with slavery. Ahora, tú sabes una cosa, no hay nada malo con la esclavitud. What's wrong with slavery is the master. Lo que está malo con la esclavitud I don't mind being a el, slave. es el Señor. Why? ¿Y por qué yo no tengo problema con la esclavitud? Because I got a good master. Que yo tengo un buen Señor. I'm not worried about him Yo no estoy preocupado telling me por to él. do something wrong. Yo sé que yo no me tengo que preocupar de que Él me mande a hacer algo malo. He'll always lead me in the right Él direction. siempre me va a guiar en la dirección correcta. He'll always give me the instruments Él siempre me va a dar los instrumentos to do whatever He's asked me to do. para hacer lo que Él me manda a hacer. And in 2 Peter 1, En el libro de 2 de Pedro capítulo 1 it says that God dice que Dios has given, past tense. que nos ha dado en el pasado, God has given to us Dios nos ha dado all things todas las cosas that pertain que pertenecen unto life a la vida and godliness. y la diedad, That through the knowledge of God, que a través del conocimiento de Dios, through the knowledge of God, a través del conocimiento de Dios, we might be partakers podemos ser incluidos of a divine, o participantes en la divinidad a divine nature. de la naturaleza divina. Comprende nature? ¿Comprenden naturaleza? Huh? ¿Eh? Okay. Nature. Naturaleza. You see my eyebrows? ¿Tú ves aquí las pestañas? You know what they're there for? ¿Tú sabes para qué están ahí? Las cejas. When dust gets close to my eyes, Cuando el polvo se acerca a mis ojos, just like that, it sends a message to my brain to blink. inmediatamente eso manda una señal a mi cerebro de que empiece a pestañear. I don't have to think about it. Yo no tengo ni que pensarlo. It's a nature. It's automatic. Es automático, es naturaleza. A divine nature Una naturaleza divina is doing things naturally es hacer las cosas naturalmente, without having to, as a Baptist would do. pero sin tener que hacer como los bautistas hacen. He's got to pray about everything. Él tiene que orar por todo. Listen, Mira, óyeme, you don't have to pray about anything. tú no tienes que orar por nada. You already know what's right and wrong. Ya tú sabes lo que está bien y lo que está malo. When you start praying about it because you don't want to do it. Cuando tú dices, tengo que orar por eso, es porque tú sabes que no lo quieres hacer. God's given you a divine nature. Dios te ha dado una naturaleza divina. You may not realize it, Tú a lo mejor no lo realizas, Spiritual gifts. but the God pero el Dios that made everything, que lo creó todo, the stars, the moon, las Man. estrellas, What we dealing with? los planetas, the God that made the la luna, universe. el Dios que inventó el universo. Really? ¿eh? Amen. You don't realize it sometimes. Tú And because you don't realize it, porque tú no realizas it isn't in the forefront of your mind. y no está al frente de tu mente, So therefore you have the option entonces tienes la opción to choose. de escoger, But no, pero no.
You don't have that option. Tú no tienes esa You have to opción. listen to the one that tells you what to do. Tú tienes que oír al que te dice lo que tienes que hacer. In Romans 8:1, En Romanos 8:1 you also have an adversary tienes un adversario who roameth about the world. que anda alrededor del Seeking. mundo buscando. He wants to chew you up Él te quiere masticar and spit you out. y escupirte. Romans says, know ye not, En Romanos dice, no sabes that to whom que el hogar, you yield yourself, que tú te acercas a Él, to him al Señor, you're going to be serving. vas a ser siervo. You got two spirits Tú tienes dos espíritus speaking to you all the time. que te están hablando constantemente. And depending upon which one you listen to Y dependiendo a will cuál, determine what transpires in your life. dependiendo a cuál de los dos tú escoges de escuchar, eso es lo que va a guiar tu vida. You are the full total Tú eres el total completo of your decisions. de tus decisiones. You decide to follow God. Tú decides de seguir a Dios. You decided to follow the Holy Ghost. Tú decides de seguir el Espíritu Santo de Dios. You have no trouble No tienes problemas that the Holy Ghost can't deal with. que el Espíritu Santo de Dios no pueda resolver. There is therefore now Así de tal manera ahora, 1 Corinthians 1:2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. no hay condenación para aquellos siervos que siguen a Jesús, Who walk que caminan not after the flesh, no por la carne, but after the Spirit. pero por el Espíritu. Why? ¿Por qué? Because God has given to us all things Porque Dios nos ha dado todas las cosas that pertain unto life and que godliness. pertenecen a la diedad y a la vida. There is no temptation taken you Mira, no hay ninguna tentación que se haya acercado a that is ti common to man. que es común al hombre. And God will not suffer you, that means allow. Y Dios no va a permitir God will not suffer you to be tempted que seas tentado above por encima which you are able de lo que tú puedas to resist. resistir. But with the temptation, Pero con la tentación, make a way to escape Él te da un camino para escapar, that you may be able to bear it. para que puedas soportarlo. So what that really says is Y lo que eso quiere decir es that the grace of God que la gracia de Dios is sufficient es suficiente to meet the challenge para poder llevar a cabo of any el temptation. reto de cualquiera tentación. So there's never Así que nunca, any excuse nunca hay una excusa for sin. para el pecado. Jesus said, if you love me, Jesucristo dijo, si me amas, keep my commandments. mantén mis mandamientos. If you love me. Si me amas. Now, you might be saved. Ahora tú puedes que seas salvo. Being saved and being a servant are two different things. Estando salvo y siendo siervo son dos cosas diferentes. You can be saved Tú puedes ser salvo and serve the devil. y servir al diablo. Now, here's the reason why. Ahora esta es la razón por la cual. In Genesis, the Bible says, God made you in his image. En la Amen. Biblia, en el libro de Génesis, dice que Dios te creó en su imagen. Father, Padre, Son, Hijo Holy Ghost. y Espíritu Santo. That's the image. Esa es la Made you imagen. three, right? Son tres. He made you Él te hizo a ti, body, cuerpo, soul, alma and spirit. y espíritu. When you got saved, Cuando tú fuiste salvo, something happened. algo pasó. It's called spiritual circumcision. Se llama la circuncisión espiritual. Colossians 2:11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. The Holy Ghost came inside of you and he cut away. El Espíritu Santo de Dios entró en ti y separó Your soul tu alma and he sealed it
y la selló until the day of redemption. hasta el día de la redención. It is the perfect image. Es la imagen perfecta, It is holy. es santa, It is without sin. es sin pecado, It is deity es una deidad that lives in the body, que vive dentro de tu cuerpo, but it's sealed pero está sellado until the day of redemption. hasta el día de la redención. Now, Ahora, if that part of you si esa parte de ti was running your life, estuviera corriendo tu vida, you'd never do anything wrong. nunca harías nada mal. Amen? Amén. All right, we're going to have a Bible study here in a minute. O tenemos que hacer un estudio bíblico sobre eso. Okay. The Bible says about the flesh. La Biblia dice sobre la carne. He says, there is no good thing in it. Dice que tu carne no hay nada bueno. If the flesh is running your life, Si tu carne está corriendo tu vida, you never do anything right. nunca vas a hacer nada bueno. Amen? Amén. That leaves your spirit. Ahora, pero tu espíritu, That spirit, you know what this is? ¿tú sabes lo que es esto? It is the spirit of the world. Esto es el The espíritu. spirit of the word, rather. Esto es el espíritu de la palabra. If you read anything about the Old Testament, you'll find out about the Old Testament is this. Si tú has leído el Antiguo Testamento, vas a descubrir algo. That you, singularly, Que tú singularmente is a picture of Israel collectively. eres una tipología de Israel colectivamente. When he addresses the prophet, Cuando él se dirige a los profetas, it affects the whole people. afecta el pueblo entero. That is a picture of you as a Christian. Eso es una tipología de ti como un cristiano. When Israel was living for God, Cuando Israel estaba viviendo por Dios and when Israel wasn't living for y God. cuando Israel no estaba viviendo When por Dios. Israel was living for God, Cuando Israel estaba and viviendo when por Israel Dios. wasn't living for Cuando God. no estaba viviendo por Dios. You know how I can tell when you're not living for God? Because things are not going right in your life. Tú sabes cuando yo sé que tú no estás viviendo por Dios, cuando las cosas no están funcionando bien en tu vida. And that means you are paying attention to the wrong spirit. Y quiere decir que tú le estás prestando atención al espíritu equivocado. It is your spirit Es tu espíritu that needs to be on a continual regeneration. que tu You need espíritu, to get that. tu espíritu es el que tiene que estar regenerándose constantemente y tú necesitas entender eso. The Bible says this, La Biblia dice esto. and you can quote it. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us how? By the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. No por obras que hemos hecho, pero por la regeneración de la palabra de Dios. You can't get saved without Tú regeneration. no puedes ser salvo sin Because in 1 la Corinthians 2, regeneración. 1 Corinthians 2, Porque 1 Corintios 2, the natural man el hombre natural receiveth not the things of God. no Amen? recibe las cosas que son de Dios. And the Word of God, Y la- the Bible is the words of God. Y la palabra de Dios, So if la he is Biblia son las palabras de Dios. if he is natural, according to 1 Corinthians 2, Así que de he acuerdo- can't get it. Así que de acuerdo a 1 Corintios 2, Amen. si eres un hombre natural, no salvo, ¿Comprende? no puede entender la palabra de Dios. Okay. All right. Now, Ahora, if he can't get it, ahora, si let él me no- give you an illustration. ahora, si él no puede entender, y déjame darte una ilustración. They got a radio, AM, FM. Hoy por hoy hay dos bandas de radio, la AM y FM. God is transmitting on the FM. Dios está transmitiendo en la banda FM. You got an AM receiver. Y tú tienes un recibidor de banda AM. You ain't getting it. Tú no vas a coger la banda FM. Amen? Amén. You know what needs to happen? ¿Tú sabes lo que necesita ocurrir? It's called momentary regeneration. Se llama la regeneración momentaria. Regeneration is not permanent. La regeneración no es Regeneration permanente. is like a battery.
Regeneración es como una batería. When you hook it up to something, Cuando la conectas a algo, when you hook it up to something that's got the power, cuando tú la conectas when you a get algo que hooked tiene up to poder, that, cuando tú you te have the conectas power. a eso, tienes el poder. When you're not hooked up to that, Cuando tú no you estás become conectado a eso, unregenerated. te pierdes la energía y ya no tienes generación. Like a battery. Como una batería, pierdes Your la battery carga. goes down. Pierdes la carga. What do? ¿Qué es lo que You haces? hook it to another battery. La conectas a otra batería. That's the battery Esta es la batería that keeps you que regenerated te mantiene and regenerado keeps you thinking about y God te mantiene and pensando en causes Dios you to have the power y te ayuda a to get tener the el poder engine started para poder prender el motor, so that you can truly be para que puedas ser verdaderamente a servant of God. un siervo de Dios. Well, Bueno, the old man's getting wore out. ya el viejo se está cansando. But I'll give you a few other points of interest that will help you. Pero le voy a dar unos cuantos puntos más de interés para ayudarles. We should serve God Nosotros debemos out of servir a Dios obligation por obligación, because He owns us. porque Él es nuestro Señor. But it's even better Pero es mucho más mejor to serve Him de servirle because of gratitude. por ser. The Bible says this. One of the things that keeps us from serving God La Biblia in dice, gratitude y debemos de ser agradecidos. Y una de las cosas que Dios is because dice en la palabra de Dios sobre ser agradecidos we keep looking back. es porque una de las cosas que nos mantiene fuera de ser agradecidos es I don't seguir know about mirando hacia any of you. atrás. I don't know about any of you, Yo no conozco de sus vidas But I know him. personales. and I know me. Yo lo conozco Okay. al hermano Paul y me conozco a mí. And I'll give you a little illustration Te voy a dar una ilustración if you want to be a servant of si God. quieres ser un siervo de Dios. You live in what we call now the kingdom of God. Tú vives ahora en lo que le llamamos el reino de Dios. You know through the teaching of your pastor and other people that come before me, the kingdom of God and the kingdom of heaven are two different Y things. todos sabemos ya a través de muchas predicaciones y muchos estudios bíblicos de que hay dos reinos. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de los cielos. The kingdom of heaven is a literal, visible kingdom that Jesus Christ was set on a throne, ruling and reigning. El reino de los cielos es un lugar físico en donde el Señor Jesucristo está sentado sobre un trono gobernando. The kingdom of God, according to the book of Romans, El reino de Is Dios, a- de acuerdo al libro it de is, Romanos, it is a spiritual kingdom. es un reino espiritual. It says the kingdom of God is righteousness, El espí- peace, and joy in the Holy Ghost. Not Holy Ghost in you. There's a difference. el- Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Walking in the Holy Ghost El- in the kingdom of God. El reino de You're Dios walking in the Holy Ghost, you're walking in the kingdom of God. es justicia, gozo y paz. Okay. Y eso es lo que tú estás caminando a través de Dios. The Bible says it is I'm going to give you an illustration La Biblia dice de la palabra de Dios, y te voy a dar una ilustración, that deals with farming, que tiene que ver con ser un campesino, old time farming. los campesinos de los tiempos de antes, You did it with a plow que tú arabas con un and a arado horse, y con un buey o un caballo, and the horse had a bridle, y ese caballo tenía puesto una yunta, yeah, the bridle, of course, yeah, y la, in the yun- horse's y mouth, la the yunta, tender part. y la yunta esa se le metía en la boca
y así como tú adomabas al buey o el camello. And the El bridle el is caballo, que camello. it's made in one. It's all one piece. The bridle is all one piece. Y esa yunta es una pieza entera, es completa todo. And he has the bridle over his shoulder, Y él tiene esa yunta, Like that, por lo menos tiene lo que es las sogas que controlan a ese caballo. Él se lo pone por encima del cuello y lo tiene a una mano yeah, a la and it goes to the horse's mouth. y entonces, All right. y entonces It's ahí lo tiene en it's la gonna boca work del out caballo. some. Be patient. Tengan Be paciencia, yo no, You're going to get a real illustration from tengan this. paciencia que yo no Okay. soy campesino. Now the Bible says that no man Ahora la Biblia dice que That no hay put it- ningún hombre that put his hand to the que plow ponga sus manos en el arado. is fit. Eh, Fit means he's no good. No no, man that put his hand to the plow no sirve, is fit for the kingdom of God. no sirve Why is para that? el reino de Dios. ¿Por qué? Any man looking back Porque cualquier hombre que mira is hacia not atrás, fit. Why is ¿por that? qué? ¿Por qué? Because if you got the plow, Porque si tú you tienes got el the arado en tu strap over mano your shoulder, y tienes esa soga por alrededor de and tu you cuello look back, y tú miras hacia atrás, it pulls the bridle, eso lo que hace and the horse es goes that way. que ala la yunta y entonces el caballo o el buey empieza a doblar. You understand? ¿Entienden? ¿Cómo? You keep looking back, Si tú sigues mirando hacia atrás and when you do, y cuando miras Look back. hacia atrás, the horse goes that way, and you ese begin to prowl. tú a empiezas a mirar hacia atrás y esa yunta mueve al caballo en que empieza a doblar y lo que haces es, en vez de arar una línea recta, empiezas a hacerla toda jorobada. If thine eye be single, Ahora, si el ojo es keep your singular, eye on the finish line. pero te mira siempre hacia adelante, hacia la línea de meta de terminar. Keep your mind stayed Mantén tu mente estable upon the Lord Jesus Christ. sobre el Señor Jesucristo. Quit looking back. No mires para atrás. I remember looking back sometimes. Yo me acuerdo, hay veces que yo he mirado para atrás. Boy, I was cocky. Yo era antes muy orgulloso. You think I was Donald Trump, Ustedes se creerían que yo era Donald Trump, the way I walked around. como yo caminaba. ¿Sí? My whole life was in my pocket, Toda mi vida estaba en mi bolsillo, but I acted. pero yo actuaba. So there's nothing to look back to. Así que no hay nada que mirar hacia atrás. We have a tendency to look at those moments in the back when it was good. Siempre tenemos tendencia de mirar hacia atrás But we a cuando fail las to cosas estaban realize- buenas. All the trouble it cost us. Pero no nos acordamos de todos los problemas que esa vida causó. No man that put his hand to the plow Ningún hombre que pone sus manos sobre Looking el back. arado y mira hacia atrás is fit es digno for the kingdom of God. del reino de Dios. God gave you, normally speaking, a servant gets paid. Ahora, normalmente un siervo se le da un salario. A servant, normally, if you go to work, you work 5 days a week, 40 hours a week. You work first and then you get paid. Una persona trabaja típicamente 40 horas a la semana, 5 días a la semana, y trabajas primero y cobras después. But Jesus Christ gave you something. He paid you before you ever did anything for him. Y Jesucristo te dio a ti la recompensa completa antes de tú hacer nada por él. He paid you in advance. Él te pagó por adelantado. He gave you what the Constitution calls, he gave it to you before there was ever an American Constitution. Él te lo dio a ti antes de que hubiera una constitución americana.
He gave you life, liberty, and the pursuit of happiness. Él te dio vida, libertad y la búsqueda de alegría. He gave you life, liberty, and the pursuit of happiness by what He did. Él te dio vida, libertad y la búsqueda de alegría por causa de lo que Él hizo. He did the work, Él hizo el trabajo and you got paid y tú cobraste for life, liberty, por and the vida, pursuit of por happiness. libertad, por la búsqueda de alegría. He gave you what the Bible calls the earnest of your inheritance. You inherited something. He gave you the Holy Ghost. Él te dio a ti ya por recompensa las aras de lo que Él hizo. Okay, I was going to give you a different illustration. Let me give you one more illustration. We'll be finished for today. Déjame darte una ilustración más. He gave you what the Bible calls the Holy Spirit of God. It's called the earnest. Él, como dice de la palabra de la palabra de Dios, que Él dio la sinceridad. I don't know how Las they do it. aras. I don't know how they do it these days, but Yo no sé cómo lo hacen hoy en día, when you can go buy a refrigerator pero tú, por ejemplo, puedes ir a comprar un refrigerador and you can put it in a layaway. y tú lo puedes comprar Amen. a través de un programa que se llama Layaway. But they're not going to put it in a layaway Pero ellos no lo unless you put some money up front. ellos no te lo van a reservar, Amen. es como una reservación. Ellos no los van a reservar a no ser que tú le des algo por adelante. That's called earnest, meaning genuine. Eso se That's llama, the earnest of the payment. eso se llama una ara. It says that I'm giving you so much money Eso lo que that dice es proves to you que yo te estoy dando suficiente cantidad de dinero para probarte that I'm coming back to get my que yo refrigerator. voy a regresar para recoger mi refrigerador. Jesus Christ gave you Jesucristo te dio a ti the earnest of your inheritance. las aras de tu herencia. Earnest means he gave you that to prove something. Esa palabra aras quiere decir que Él te está probando algo, He's coming back to get what belongs to him. que Él va a regresar para recibir lo que es de That's Él. what that verse means. Eso The es lo que quiere earnest decir of ese your versículo. inheritance. He Las paid the aras. price. He gave you the Holy Ghost of God to prove to you that He is coming back to get you. Él te dio las aras de That's su all the herencia. more reason why you ought to give Him service. Why? Lay up treasures in heaven where thieves can't get in to steal them and moths can't get there to corrode them. Amén. Listen, God is not a sugar daddy. Dios no es un sugar. Okay? He's not going to just dispense it evenly. Dios no va a repartir todas las cosas igual para todo el mundo. You're going to get crowns Tú vas a recibir coronas based upon what you earn. basado a lo que tú te has ganado. You didn't earn your Tú salvation, no te ganaste la salvación, but you're going to have to earn your rewards. pero tú te vas a tener que ganar tus galardones. And brethren, Y hermanos, when He comes, cuando viene a ser, it's too late to start working for Him then. ya cuando Él regrese va a ser muy tarde para empezar a trabajar. There ain't no do-overs. Ya no hay otro segundo chance. You got one shot. Tienes una oportunidad, You better take care of it. así que es mejor que la tomes. Serve the Lord now. Sirve al Señor ahora. There's a saying, Hay un dicho, there are no present pleasures no hay placeres worth presentes future hardships, que sean dignos de dolores futurísticos. but there are present hardships Pero sí hay dolores presentes worth future pleasures. que valen placeres en el futuro. Let's go to the Lord in prayer. Father, we Oremos. do thank you. We thank you for the Holy Ghost of God.
Think of what it means to us in our life. Help us, dear Father, to recognize the advantages, not only today, that the grace of God is available to the